Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la carne de ternera. Se define al animal que todavía no ha cumplido el año de vida, concretamente entre los 8 y los 12 meses de edad, y por eso el color de su carne es mucho más rosáceo. Su corta vida y su alimentación a base de pastos y cereales hace que su carne sea tierna, de fácil digestión y ofrece el sabor suave, características similares a la de ternera lechal, pero al estar más desarrollada su carne adquiere más sabor. Queridos televidentes, les voy a hablar un poco sobre la trazabilidad de este animal. Esta comienza cuando él nace y se le coloca una especie de pendiente de plástico en su oreja que se llama croctal, que sirve para la identificación de los datos como la fecha y lugar de nacimiento, y esto se coloca en una base de datos informatizada, donde se documenta la identificación bovina que acompaña al animal en todos sus traslados. El libro de registro de la explotación, donde figuran todos los datos del animal, debe estar accesible a la autoridad competente durante un periodo mínimo de 3 años. A su llegada al matadero se realiza un control de identidad de los animales. Se asigna un número de lote relacionado con el que acompañará al ternero hasta su entrega a la sala de despiece o comercio minorista. Tanto las terneras como sus despieces irán etiquetadas con la siguiente información: número de autorización sanitaria del matadero, número de identificación del animal, número de lote, fecha de entrada, fecha de nacimiento, código de la explotación de origen animal, país de nacimiento, país o países de cría y clasificación comercial. Adicional a esto, al comercio minorista, los terneros o sus especies pueden llegar directamente del matadero o de una sala de despiece. En este caso, además de la información procedente del matadero, la etiqueta indicará el número de autorización sanitaria de la sala. La información que debe proporcionar el detallista de carne o a sus clientes es clasificación comercial del producto, número de identificación del animal, país de nacimiento y cría, y país y número de autorización sanitaria del matadero. Sala de despiece y comercio minorista. Si el producto es envasado, deberá figurar también la fecha de envasado, fecha de consumo preferentemente o caducidad, según el caso, y el peso neto del producto a la venta. Queridos televidentes, cabe aclarar que es muy importante la trazabilidad, ya que esta permite en cualquier eslabón de la cadena alimentaria conocer el origen del producto. Las autoridades competentes realizan inspecciones periódicas para controlar el buen funcionamiento del sistema. Paralelamente, los profesionales del sector se someten a auditorías voluntarias realizadas por los organismos independientes que garantizan el origen a la calidad y la excelencia de los alimentos que son producidos en la comunidad colombiana. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Se destaca por ser sobre todo una carne magra, no hay duda que aporta una gran variedad de beneficios nutricionales en su consumo. Por ejemplo, 100 gramos de ternera aportan 21 gramos de proteínas, además de aportar minerales tales como potasio, hierro, calcio, magnesio y zinc. Tiene un bajo contenido en grasas y se convierte en un alimento fácilmente digerible gracias en especial a su alto contenido de agua y por tener una carne generalmente tierna. Y ahora vamos con Felipe, nuestro corresponsal que se encuentra en los Llanos Orientales. Muy buenas tardes, me encuentro transmitiendo desde los Llanos Orientales y les quiero hablar sobre la carne a la llanera. La carne a la llanera se hace la preparación de este plato se hace con una ternera aproximadamente de 1 año, de la cual se saca 4 cortes. Estos 4 cortes son la osa, los tembladores, la raya y la garza. La osa se hace en un horno de ladrillos de 8 a 10 horas aproximadamente a 250 grados centígrados. Las costillas, las paletas y la pulpa se cortan en láminas delgadas y se colocan en un cruzado de palos a brasas bajas, ya que esta carne se puede secar fácilmente. Este tipo de carne se puede también hacer a las brasas, previamente adobada con chicha de auyama, cerveza y guarulo, preparaciones típicas de esta región. Y volvemos a estudio con mis compañeros. Muchas gracias, Felipe. Ahora vamos a hablar un poco acerca del impacto que ha tenido la carne de ternera en la cocina colombiana. Ya que Colombia no tiene un plato nacional determinado, la mamona o la ternera a la llanera se encuentra entre los más representativos del país.
Esta carne se consume principalmente en los llanos orientales, pero también es posible encontrarla en las demás ciudades del país, en distribuidoras como Colanta o en almacenes de cadena como El Éxito, Jumbo y Carulla. Ahora les voy a hablar también un poco sobre las preparaciones con esta carne. El primero es entrecot al chimichurri, otras quesadilla de ternera brava, tacos de ternera con frijoles fritos, ravioli casero de ternera y setas, hojaldre relleno de carne y champiñones, guiso de ternera y setas con puré de patata, ternera guisada con puré de coliflor y ajo asado, estofado de ternera con setas y batata, osobuco de ternera al horno, arroz rojo cremoso con ternera, pastel de carne y por último lentejas con ternera y chiribia. La gama comercial al que pertenece la carne de ternera es a la tercera gama, donde están los alimentos conservados por frío, puede ser por congelación o ultracongelación. En estos casos, los alimentos son sometidos a un proceso de congelación en crudo, por lo que es necesaria su descongelación para cocinarlo, y se presentan en un empaque sellado al vacío, y así se encuentran en los almacenes o en las tiendas. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de preparación. Hay muchas formas de cocinar la carne de ternera, puede ser a la plancha, en horno, hervida, en guiso o cocida. Las técnicas de cocción más saludables son a la plancha, el asado y el hervido, porque no precisan el uso de grasas. En ocasiones la utilización de mucho aceite para cocinar una carne aumentará el aporte de calorías del plato y ello puede resultar a largo plazo en una ganancia de peso indeseable. El asado presenta un mayor beneficio ya que si se comienza la cocción desde fuego fuerte, esto formará una costra superficial en la carne que conserva más los nutrientes de la pieza, además de dar a la carne más jugosidad. Al vapor o hervido, este método de cocción requiere una temperatura de hasta 100 grados centígrados durante un largo tiempo, generando una mayor pérdida de algunas vitaminas saludables. Y el horneado requiere un método de cocción de hasta 200 grados centígrados, ya que la superficie del alimento es la que se encuentra en contacto con el calor. Entonces, su interior demora más tiempo en cocinarse y esto lo que hace es poner su carne más suave. La venta al por menor de la carne fresca suele realizarse en dos tipos de establecimientos: las carnicerías de minoristas y los supermercados de autoservicio. La diferencia fundamental entre ellos estriba en el modo de preparación y distribución de los cortes de carne procedentes de cada pieza. Los minoristas tradicionales disponen a la vista del público los tajos enteros, los cortan, trocean o pican en el mismo momento de la venta, al requerimiento del comprador, y las piezas que no van a ser vendidas inmediatamente se mantienen en la cámara frigorífica. En los supermercados, por lo contrario, los cortes ya han sido preparados y se ofrecen a la venta normalmente ya empaquetados en vitrinas frigoríficas. En la carnicería tradicional, el corte espaciado de las piezas ofrece la ventaja de disminuir el peligro de la contaminación microbiana del interior de las grandes masas, pero existe el inconveniente de la no refrigeración de las piezas expuestas al público. Por su parte, en el supermercado existe una mayor higiene ambiental y se mantiene la carne constantemente en la refrigeración, lo que alarga sensiblemente su vida comercial. En cualquier caso, se admite que es de unas 72 horas. Teniendo en cuenta que ciertas partes de la ternera son ricas en grasa, las personas obesas o con problemas del colesterol o triglicéridos en sangre deberán moderar su consumo. Sin embargo, pueden seleccionar las piezas magras y cocinarlas con poca grasa, como asado, a la parrilla, a la plancha o al horno. Debido a que se trata de una carne rica en fibras musculares, su consumo puede resultar indigesto para quienes tienen el estómago delicado. En los últimos años han surgido numerosos temores respecto a una enfermedad que afecta al ganado vacuno, conocida popularmente como enfermedad de las vacas locas.
Actualmente, la legislación vigente es muy rigurosa con la comercialización y etiquetado de la carne de vacuno, hecho que tranquiliza notablemente al consumidor. Esto fue todo en el programa de hoy, les agradecemos su sintonía, buenas noches.